Hoy cayó en Bogotá un aguacero de esos sorpresivo, sorprendente. Además, siempre que saco paraguas, casi siempre no llueve. Y cuando no saco paraguas, llueve. Eso es una regla de oro que ahora me hace reír. Sigo reflexionando con Byung-Chul Han en el espíritu de la esperanza y observaba ahorita, mientras escampaba, las bellísimas imágenes de Hamza Kifa que recorren este libro extraordinario. Por supuesto me fascinan y me dejan un montón de tiempo para reflexionar, una especie de espacio para ver qué va a pasar. Esa extraordinaria pregunta de Kant, ¿qué nos cabe esperar? Me encantó mucho esta imagen que está por ahí en la mitad del libro, en donde hay un montón de cuerdas. Mircea Eliade decía que la esperanza es una cuerda, y sin mentirles, en España dicen que la soga se revienta por el hilo más pitufo. Y en nuestra Colombia tragigrotesca se ponen de moda los pitufos o el pitufo, pero yo creo que hay que hablar en plural, los pitufos. Por supuesto no son esos gnomos extraordinarios que nos hacían reír de niños, sino aquellos que jugando a dárselas de niños son en realidad bastante perversos. Estaba pensando también en Hamlet y en que Hamlet, quizá en el momento del or be or not to be, con la calavera, pierde la razón, se vuelve loco, pero es definitivamente muy digno un loco que se hace el bobo. Y es lo que va a hacer Hamlet a lo largo de la tragedia shakespeariana para descubrir los crímenes de su madre. Porque lo aterrador, lo realmente tragigrotesco, no es un loco que se hace el bobo, sino un bobo que se hace el loco. Un machaquito, un pendejito, un don nadie, un idiota que se hace el loco. Eso sí es muy grave. Eso es realmente tragigrotesco. Y lo sigo pensando pues en esa línea punteada desde la vez pasada con mi última videocolumna a propósito de locura y poder y de esa carta del tarot, la carta del loco, la carta cero, en donde quedó enunciado esta reflexión, que seguramente la continuaré el domingo próximo cuando haga la próxima videocolumna. Una poética y una política de la esperanza. En principio Byung-Chul Han pues le apuntaría más a una poética de la esperanza, no tanto a una política de la esperanza, pero a lo largo de este libro va a cuestionar a quienes creen que la esperanza está del lado de la inacción, del lado de la contemplación, y no del lado del hacer, del abrir un horizonte, del movilizar y del realizar también. Es evidente que la esperanza es la mejor lucha, el mejor antídoto contra el miedo. Y queda en suspenso a lo largo del libro si realmente la esperanza salió de la caja de Pandora o si se quedó en la caja de Pandora. Estoy citando a Byung-Chul Han. Tal vez se quedó y lo que salieron fueron todos los males. Uno se pregunta en qué momento va a salir la esperanza. Y esa idea de salir es bien interesante porque tiene que ver con el ponerse en marcha, el caminar, el emprender una vía nueva, el ir en pro de una vida nueva. Ya no sobrevivir a duras penas, a trancas y a mochas.
Byung-Chul Han en algún momento va a decir que el capitalismo es incompatible con la esperanza, porque el capitalismo se reduce al consumo, y quien consume no tiene esperanza. Es decir, si alguien se compra un reloj de 30 millones de pesos, no tiene esperanza, según Byung-Chul Han. Por más canciller de una republiqueta que sea, según Byung-Chul Han. Simplemente hago la aplicación para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Eso de consumir nos consume y es bestial, es brutal. El dicho debería ser: aunque la ñera se vista de seda, ñera se queda. Bueno, por lo de la mona. Eso es la paráfrasis que estoy haciendo. Qué ñeridad, qué chirretería. Le decía a un amigo ayer que había descubierto un magnífico postre, y son los pan de cocos que venden en cualquier panadería de barrio. Uno los pone en el horno, los calienta, los abre, les echa un poquito de mermelada de naranjas amargas, ojalá, y eso es el paraíso. Y con té, mejor dicho, para una tarde lluviosa, espléndido. Y al principio me sentía reticente porque me regalaron un té todo señoritero, pero es exquisito, es fantástico. Mejor dicho, continúo con la reflexión para que ustedes no se aburran. La esperanza es una cuerda, decía Byung-Chul Han, y les decía que los españoles señalan que la soga se revienta por el hilo más pitufo. Volvamos acá, no vayamos a España. Ya los investigadores irán a España y hablarán de España, que entre otras cosas está desafiando brutalmente la inteligencia artificial de Trump, y no de manera coordinada con la Unión Europea como sí lo ha hecho Macron, trayendo al primer ministro indio y propendiendo por una real, abierta y ética inteligencia artificial en la cual hay que invertir. No solamente teorizar generalidad de generalidades y todo generalidad, sino justamente invertir en eso, porque pues querrámoslo o no, buena parte del futuro de la humanidad que nos puede encapsular, que nos puede congelar, petrificar en un presente perpetuo, está ahí. Ojalá que no. La esperanza moviliza, pero la esperanza tiene que ver con la acción. Y algo que me llama mucho la atención en esta reflexión de Byung-Chul Han es que, aunque el deseo puede constituirse en un relato, ese relato del deseo se agota. Y el relato del deseo tiene que ver con los sueños nocturnos, mientras que la esperanza siempre mantiene su estructura narrativa hasta mañana. Ese hasta mañana, ese mañana, esa promesa de futuro, de devenir, de porvenir, que no es el porvenir de una ilusión de Freud en su texto célebre sobre la religión, es la esperanza. La mayor abominación que puede cometer un político es matar la esperanza, es mandar a su pueblo al infierno. Porque recuerden ustedes, en el infierno está ese letrero que aterró al Dante: aquí se mata la esperanza. Y don Miguel de Unamuno, en el sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, dice que cuando el Dante descendió con Virgilio a los infiernos, quitó ese letrero y puso otro: viva la esperanza. Se ve que Dante no era un político. Un político, cuando mata la esperanza, mata el futuro de un pueblo. Y algo que me parece genial de lo que dice Byung-Chul Han acá es que jamás la esperanza puede nacer del cinismo. Jamás la esperanza puede salir de la soberbia, de la arrogancia, del creer sabérselas todas, del dárselas de bueno, bello, recto, justo y perfecto, de dárselas de Mesías. No. La esperanza sale de la mayor desesperación. Y cuestiona mucho a Camus, Albert Camus, quien se sentía decepcionado del deseo finalmente y cae en el absurdo. Y esto me hace pensar en algo también de don Miguel de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, que dice: no credo cui absurdum,
creo porque es absurdo, sino spero quia absurdum. Espero porque es absurdo. Sí, hay un absurdo fantástico, movilizador de la esperanza. Me está tramando mucho este libro, pero también me trama pensando en Colombia, en esta patria, como lo he dicho tantas veces, no solo boba, bruta, sino podrida. La esperanza es una cuerda que hay que anudar y quizá en el vacío, quizá contra viento y marea. Lo que se ha revelado en los últimos días de Colombia, de amigos que se apuñalean, que se apuñalan, que se trastocan, que se atraviesan, que están dispuestos a hacer lo que sea, ya no como los esmeralderos por el verde esmeralda, ojalá que no, qué tal que vuelvan los que se mataban por una piedra verde. Va de retro, porque es así que no va a ser esperanza, aunque algunos de esos andan por allá también en los Emiratos Árabes. Qué desgracia, si es así. Desgracia tras desgracia, desgracia tras desgracia. La mayor desgracia de Colombia es que uno se pregunta, hola, esto ya casi tocamos fondo. Y no, Colombia está desfondada, es sin fondo. Pero el hecho de que Colombia esté sin fondo y sin fondos, ¿querrá decir que está sin esperanza? Porque la resiliencia no es una bobería, no es hacer de la necesidad virtud. Necesitamos de promesas, pero no de promesas de políticos, porque son coqueterías, es decir, promesas que no se cumplen. Necesitamos de esperanzas que son un sueño comunitario, que son un sueño colectivo, que devuelven el sentido común. Algo que no me gustó mucho de lo que he leído en Byul-Chul Han y que me ha entristecido terriblemente, es que él señala que los animales quizá no tienen esperanza porque carecen de estructura narrativa. Pero él mismo se contradice porque en algún momento cita a Wittgenstein, quien decía ¿y por qué no? ¿Qué tal que sí tengan estructura narrativa? ¿O qué tal que seamos los humanos los que les damos estructura narrativa a ciertos animales? ¿Les damos entonces esperanza? ¿Les damos entonces una promesa de mañana? Ay de aquel que hace eso con un animal y no le cumple. Terrible. Abelardo debe estar escuchando eso y Dios mío. Bueno, seguiré tomando mi té con pan de coco, calientico, todavía no se ha enfriado del todo, con mermelada de naranjas amargas. ¿Quién lo creyera? Es delicioso eso, una excelente contradicción como las fresas con pimienta calientes, que son un postre magnífico. A veces dos naturalezas muy opuestas generan algo extraordinario, un matrimonio que funciona muy bien. De lo contrario ocurre como en muchos matrimonios, por conveniencia, mero aburrimiento. Bueno, eso era lo que tenía que decir. El que tenga oídos que oiga. Creo que ya he dicho bastantes cosas, empezando porque en España dicen que la soga se revienta por el hilo más pitufo. Lo demás ahí está, que ojalá no vengan a matarse por una piedra verde, porque la esperanza es mucho más que una piedra verde. Y sí, lo que necesitamos es eso, pero dudo mucho que la esperanza venga de políticos. La esperanza viene más del arte, de la cultura, de la ciencia, de la religión, de la espiritualidad. Pero de los profesionales de la política, es duro, salvo si son honestos y nos prometen sangre, sudor y lágrimas. No que todo está perfecto y todo bajo control. No que vienen a disimularlo todo. Y no de los políticos que pactan, sino de los políticos que son capaces de reconocer sus equívocos, sus errores, que no se creen infalibles. Político que se cree mesías e infalible está matando la esperanza. Porque si hay algo que llena y desborda la esperanza, son las falencias, son las incertidumbres, son las desesperaciones, son ese no saber. Pero en ese sentido, no se puede tratar de un bobo que se haga el loco. Es 1000 veces preferible un loco que se haga el bobo, pero que mantenga intacta la esperanza.